Hola, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Ay, pues algo cansada con todo el asunto de los Días de Muertos, ¿verdad? Porque hay que adelantar, hay que hacer, hay que maquillar niños, hay que llevar colegio, escuela, y ha estado fuerte. Oye, pero qué padre que ya se está sintiendo el airecito de finados, ¿no? Ya, oye, ya estamos ahora sí ya literal a nada, es mañana, Exacto, ya yo me empezamos levanté hoy y mañana. dije, ¿cómo ya cambió el Sí airecito? que ya ¿Cómo es cambió, que cambió el pasa? sol, ya está menos radiante, empezó a bajar ya la radiación solar, desde ahí se nota, ¿no? Sí, sí, Y sí, hoy igual yo cuando andaba haciendo unas compras, dije, ay, ya huele. Bueno, ya estamos a nada, ya ¿sí? sé. Eso ¿Probaste sí. la bebida que te dije? Todavía no la probaste. No, todavía no. Ay, no sé, pruébala. Sí, me la voy a echar, verás que sí. Las bebidas de pumpkin de temporada. Ah, ya sé. Y precisamente hoy les estaba diciendo que quería ir a comprarme una, porque dije, me la recomendaron y la tengo que ir a probar. Entonces, en una de estas ya me lanzo para allá y voy y me la traigo. Pero bueno, por lo pronto, brindemos con un vinito, que es con lo que Ay, sí, estábamos, qué ¿verdad? rico. Vamos a brindar por Sí. nuestro Noveno noveno episodio. episodio. Gracias a Dios. Oye, hoy en la mañana estaba escuchando una noticia que decía que ya inventaron un robot que puede hacer funciones básicas del hogar. Ya puede meter la ropa a la lavadora, puede ayudarte con funciones de la cocina, te ayuda a planchar, ya te hace las tareas domésticas, por el módico precio de $20,000, 20,000 dólares. que vienen siendo Mexicanos como como unos 400 400,000. mil pesos. Wow. ¿Qué Bueno, tal? Y todo. habría que ver si de Sí, no, verdad sí, habría que ver exacto, ¿no? Pero hace el supuestamente ahora sí ya trabajo. está así como mega probado, ¿no? Y entonces eso sonó muy interesante en la mañana porque dije, imagínate, ya lo dejas haciendo todo. Pero no te da ese miedo de que sí en Sí, algún no, vaya a salir momento. como la serie esta de Cassandra, que está en Netflix, para quien no la haya visto, vaya a ver. No, o sea, es precisamente un robot que hace todas las funciones del hogar, porque haz de cuenta que es una casa como de los 70 que ya era inteligente para su época. Y entonces, en cada cuarto hay una televisión donde la robot, conectada a la máquina de la casa, puede verte desde donde ella esté y te da los buenos días y hasta te canta en buenos días, te abre las cortinas, o sea, te hace todo, te hace el desayuno, no sé qué, la fregada, y luego terminó siendo un robot malvado y diabólico. Viva la paz, por favor, se le mete un espíritu chocarrero y ya valiste gorro. No, Ya no, 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 no. sé. Y creo Sí, que sí, me mandaste el artículo y me sí. parece que leí que también puede conversar, puede Ah, razonar, sí, puede sí, dar cállate. consejos. Al rato te hace, ay, vas bien. Exacto. Esa palmadita que a veces necesitamos. Entonces cada vez vamos a necesitar menos contacto humano, ¿no? Ya todo va a Exacto, ser dominado por con los las robots, máquinas. con las Sí, para máquinas. allá vamos, pues para allá va el mundo. Y sobre todo yo creo que en los países más desarrollados, ¿no? Donde hay más recurso económico y la gente es como más austera para dar afecto. Porque ya ves que, por ejemplo, en Noruega, lugares así, en lugares más como retirados para allá, para esas zonas del mundo, pues la gente no busca ni siquiera el contacto, ¿no? Poca gente te habla, pues inclusive los gringos, ¿no? No son tan cálidos como los latinos. Exacto. Entonces, para esos lugares yo creo que sí va a estar, van a comprar todos ya en fila su robot y va a ser como el regalo de Navidad. Yo creo que no, me resistiría a Sí, comprarme algo hablar con el así. robot, o sea. No, no, no. Pero bueno, imagínate el robot diabólico, viva la paz. No, no, no. Y hoy vamos a Me voy a hablar sentir de esa como... segunda parte que dejamos pendiente del capítulo de las brujas, porque Ah, sí, es oye, verdad. no, o sea, esa última historia que te aventaste el capítulo pasado, sí me dejó así como chinita Sí, bueno, de son esas nervios. historias que te dejan así como pensando Sí, sí, cañón, cañón. hasta dónde puede llegar la maldad. La maldad de la gente, sí, no, no, estuvo Exactamente. tremenda. Para quien no lo haya visto, váyase a verlo, escuche Ese ese episodio. episodio y escuche lo que dijo Gaby ahí de esa brujería que se aventaron. Ay, Diosito, una almita tan pequeña. Pero bueno, hoy traemos muchas historias más. Igual, digo, ya que esta es la época en donde podemos hablar de estos temas, ¿no? Como más suelto, que no Sí. nosotros todo el año, ¿no? Pero bueno, ahorita es la época donde sí podemos explayarnos Donde se siente ampliamente, donde se mejor. siente, ¿no? Y aparte es de noche, De noche. es de Hablamos de noche, cosas de terror de noche. sí. A ver, cuéntanos una de tu ronco pecho. Ah, bueno. Estaba yo recopilando las historias. Mi mamá tiene muchas, ¿no? Y en esta ocasión sí conozco a las personas.
Ay, Y más o menos había escuchado por ahí ajá, algo de mi infancia sobre esta señora. ajá. No voy a decir nombres, pues por Sí, sí, respeto claro. a la persona, no tengo autorización para contarlo, entonces vamos de la persona a la que le pasó, ¿no? Ajá, Eh, Cuando yo estaba chica, por la casa donde vivía, había una señora muy bonita, muy bonita. Tenía el cabello súper largo. Me acuerdo que la veía cruzar a veces porque salía a la tiendita, ¿no? Y ujú, nosotros como niños jugábamos mucho en la calle. ajá. Y a veces la veía cruzar con su cabello así suelto, lo traía así súper largo. ¿Qué te puedo decir? Hasta las Ajá. rodillas. Oh, sí, O sea, larguísimo, un largo larguísimo. impresionante, Impresionante, sí. impresionante. Mayormente lo traía trenzado y así, pero a veces sí se dejaba ver con el cabello Ujú, suelto y era así fascinante. Bueno, esa señora, lo que se sabía eh, es que, bueno, ella tenía dos hijas, una grande y yo me llevaba con la ajá, chica era de mi edad en ese tiempo. ajá, Eh, el papá de la grande, la verdad, pues nunca lo vimos por allá. ajá. Era una señora que vivía sola con sus dos hijas. Ok. Pero el papá de la más chica, con la que yo me llegué a llevar, ese sí iba y se quedaba prácticamente toda la semana ahí, ¿no? O sea, parecía que vivía ahí, pero Pero no, no. pero sí, como éramos chicos, Ajá, no lo los niños no entendías. entendíamos qué Ajá. pasaba. Pero a veces estaba el coche del señor y a veces no. Entonces resulta que ya luego nos vamos enterando porque vivíamos en un lugar más o menos cerradito y Ajá. pues era comidilla todo, ¿no? Y Los pues, ya vecinos y todo, sé. Pueblo chico, infierno infierno grande. grande. Pues se sabía que la señora, esta que te digo, pues era enfermera. Entonces este es el señor, el papá de su segunda hija, era un doctor, Ok. pero que tenía esposa y Ay, familia. ok. Entonces, Complicado, sí, sí. estaba en una situación ahí, Tricky. ¿no? Entonces, lo que cuentan ahí los vecinos, lo que los vecinos murmuraban, era que la esposa del doctor llegó a ir a casa de esta señora, la de cabello largo, Ajá. a rogarle que deje a su esposo, que se aleje, porque tenía dos hijos ya con él, porque no quería Ah, perder su matrimonio, porque estaba destruyendo su familia. ajá. Y esa señora no quiso. Le dijo, no, no me voy a alejar. Ujú. Y cuentan que varias veces fue, en varias ocasiones fue a rogarle que por favor dejara a su esposo, porque el esposo ya se le vivía prácticamente ahí. Ahí. O sea, lo que a mí me tocaba ver es que todo el tiempo el doctor estaba ahí, Ajá. ¿no? Eventualmente creo que sí deja a la esposa y Ay, ya se queda con la. con la Ajá. señora, ¿no? Y la verdad es que me parecía una señora amable, Ujú. muy buena gente, muy relajada, eh, pero pues estaba esta situación. Y en una de esas, se- esa parte en donde la esposa del doctor va a rogarle que se separara de él, Ujú. sucede antes de que ella tenga a su segunda hija, ¿no? Entonces yo te estoy hablando de que yo me empiezo a llevar con esta muchacha, con esta niña, cuando teníamos algo así como 10 años. Ok. Entonces ya tenían una relación muy larga, ya no estaba ni siquiera el doctor con la esposa. Sí, ya. Pero esta señora, cuando nace la hija, la segunda hija, la que tuvo con el doctor, a los días de que nació su bebé, se cayó de las escaleras de su trabajo y sufrió un accidente. O sea, el accidente La de que cabello tuvo, largo. sí, Ajá. la enfermera, Sí. repercutió en su espalda Ajá. y le hicieron varias operaciones, varias cirugías, así, creo que la llevaron a Estados Unidos, le hicieron así de lo De más todo. Pro.
pero que se podía lo más nuevo y nada la dejaba bien. La señora, la última vez que la fue a ver, cuenta la enfermera que le dijo, pues si no lo vas a dejar, te acordarás de mí. Y fue lo último. Luego ella se cae, sufre accidente, intenta con operaciones reparar su mal, Sí. porque era un dolor muy intenso lo que tenía. Entonces yo cuando la conozco ya tiene dolores de espalda, ya está como que camina un poquito lento, como que está delicada y la operaron varias veces. ¿Qué le sucedió en la última operación? No quedó bien, ya tenía dolores muy intensos, eh, ya se volvió, dicen que se volvió adicta a los medicamentos para controlar el dolor. No, es que dicen que sí son súper adictivos, ¿no? Los opioides. Sí, Ajá. y se quedó sola. No. Lo más triste de esa historia es que la señora, después de años, la esposa que fue a rogar, recupera a su esposo. O sea, el doctor termina dejando a la enfermera, Ok. ya que se vuelve adicta a medicamentos, padece de un dolor crónico, Ajá. está en cama, la termina abandonando, le quita a sus hijas, tanto a la grande Que que no no era de era él. de él, y a Y a la la chica, chica que sí era de que él. sí, se las lleva con él. No sé, creo que no se las lleva a la casa de la esposa, pero hace cuenta al lado, ¿no? Ajá. Y regresa con su esposa. Entonces, al final, esta señora, la enfermera, recibe la llamada de burla de la esposa. No. Te dije que te ibas a quedar sola. Yo ya, yo ya tengo hasta tus hijas conmigo. O sea, ya hasta tus hijas me quedé. Así, ¡Ah! así de fea la historia. Ahora, no sé qué sea de esta enfermera que le pasó todo esto, porque la verdad, desgraciadamente, sí le afectó mucho esto de la medicación. Sí, Híjole. sí, sí. Ya no pareciera la misma persona que yo conocí en la infancia. Y es que está, imagínate, a ver tú aquí el dilema moral, ¿no? Por un lado, pues actuó mal la enfermera, porque se Sí, estaba robando el marido de otra mujer, ¿no? Sabe Dios uno qué broncas ellos traerían en su matrimonio, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero aquella mujer fue y dio la cara y pidió compasión, ¿no? Y esta mujer no la tuvo, porque para ella estaba bien lo que pasó. Pero luego el desquite de la esposa está tremendo, porque hasta las hijas le quitó. Y lo más complicado es que el accidente que ella tuvo, por el que queda en cama, ¿no? Digo, yo sé que hace uno de repente mucho coraje, a lo mejor con este tipo de cosas y todo, y tú dices, te lo merece y se merece hasta más, ¿no? Pero ahorita pensando con todo lo que estás contando de la mujer, todo como mal le fue, o sea, porque dicen que el que sí, mal va, mal actúa, mal le va, pero le aquí fue fue muy mal mal. le va, pero no porque la vida la castigara, sino porque alguien tomó la justicia en sus manos, ¿no? E hizo todos estos actos. Entonces está cabrón. Ya, porque aparte hay formas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo metí en este tema de brujería? Porque esta señora, la enfermera, sí asegura que lo que le hicieron fue brujería por la esposa del doctor. Pues digo, para tan segura haberle hablado y haberle dicho, mira que me quedé con todo, te lo dije, Sí. te lo advertí, es porque algo hizo. O sea, ¿de qué manera lo pudo haber controlado que no fuera de esa manera? Ay, espero que se haya dado a entender, porque sí fue bien difícil contarla sin decir Sin nombres. decir nombres. Estaba yo así como que no lo digas, Sí. no lo digas. O sea, sí, 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 pero es que sí está. Pero sí, la verdad, esta señora, la enfermera, yo sí le llegué a tener mucho aprecio. No sé, mala persona no era. No, no sabes cuáles fueron las De la vida, circunstancias por eso te estoy diciendo. por las que se dio toda esa historia. Pero que haber quedado y que la hayan dejado así como la dejaron, está cabrón. O sea, Exacto, o está sea, cabrón. creo Por eso te digo, que las implicaciones morales de la situación. O sea, por un lado le tienes compasión, por otro lado, primero le tienes como coraje porque, sí, oye, ¿no? En qué te estás vendiendo? Pero por otro lado, después de todo lo que estás contando que le pasó, o sea, de verdad a mí me provocó sentir compasión por esta persona, porque sin sus hijas, sola, sin poderse mover bien, que ya y con eso, ya, adicta.
Sí. O sea, imagínate, el peor mal que le puedas ofrecer, dar a una persona, ¿no? Que caiga en enfermedad, que Sí, se su quede vida sola, o sea, dio de no, o verdad sea, un giro, un pero giro, 360, bueno, 180, ¿no? Pero de 180, un sí, lado porque a otro. 360 sería regresar a lo Regreso. mismo. No, Tienes toda sí, la razón. todo cambió. Ella físicamente también cambió mucho. Fíjate. Sí, sí, yo tengo el recuerdo de que era delgadita, muy bonita. Te digo, su cabello larguísimo. Ajá. Y yo me acuerdo de verla después de una cirugía Ujú. y no se parecía. Bien nada. Estaba súper hinchada. Dios. Me impactó mucho cuando la vi después de una Sí, claro. cirugía porque por los corticoides tenía así la carita súper hinchada, no, todo su cuerpo. Sí, claro. Y es que en esto de la brujería, por ejemplo, cuando estamos hablando de la gente que hace brujería, ¿no? Ya el capítulo anterior expusimos que para que pueda haber una brujería, pues hay diferentes como procedimientos, ¿no? Le venden su alma al diablo, que tienen que saber cómo manejar espíritus, que tienen que saber de bebidas herbales, etcétera, que muchos de los males pueden entrar por el estómago, ¿no? Que porque pueden empezar ahí. Pero yo fíjate que el otro día escuché con una persona una situación de que puede hasta, fíjate, los que hacen vudú, porque esa es otra, ¿no? Esa es otra como rama de la brujería, ¿no? De la mala. Los que hacen vudú pueden trabajar también con muertos, con huesos de muertos. Entonces, cuando trabajan con los huesos de los muertos, eso ya se llama otra cosa, que es como el palo mayombe y esas cosas más fuertes. Una vez me aventé un capítulo así completo para escuchar todas esas cosas y se terminé aterrorizada, porque dije, Dios mío, hasta, o sea, imagínate lo que te voy a contar. Si una persona que te quiere hacer algo en tu casa, te quiere hacer un mal en tu casa porque le caes gordo, porque lo que sea, ¿no? Va a haber un brujo de estos para que le hagan esta brujería. Y esos brujos preparan a base de huesos de muerto pócimas, pero no nada más pócimas. Pueden rayar huesos de muertos, ¿sí? Y pueden regarlos en tu entrada. Y con eso, tú al pisarlo con tu zapato lo metes a tu casa. O sea, de verdad yo me quedé, es ¡Qué impresionante eso horrible! porque ¿a quién le caigo gordo? ¿No? Que me puede dejar eso en la entrada de mi casa, lo voy a pisar y lo voy a meter el muerto a mi casa para que ya el muerto tenga control ¡Qué horrible! y se comunique con esta persona. Está horrible. O sea, porque todo eso pueden hacer, ¿no? Claro que uno, pues, te dicen, ¿no? Que para que una brujería no te afecte, lo que también comentábamos el otro día, las bendiciones más grandes que hay es la bendición que te dan tu madre, ¿no? Porque una vez que te bendicen tus padres, tú ya en cierta manera estás protegido, ¿no? Y con el, pues que estés Es bien una con Dios, protección muy fuerte. adicional, pero de todas maneras no estás exento de que le caigas gordo a alguien y te haga algo, ¿no? Entonces, a mí me dejó pensando, porque dije, imagínate en qué momento, o sea, no sabes, y ahora resulta que me tengo que cuidar de todo eso, no, bueno, no voy a vivir en paz, o sea, está cabrón, ¿sí? Hay que poner zapateras No, sí, o sea, ya, en ya la con esto, entrada. Sí. imagínate, pero que no sepas ni en qué momento lo puedes pisar, ¿no? O que te quieren hacer algo y te ofrecen algo de comer y tú tranquilamente te lo comes y por ahí entra el mal también, o sea, Sí, lo no, que no, no. decíamos, que es la peor que O te el pueden objeto, hacer. que te dejan un objeto en tu casa y que también no sabes lo que fue la brujería anterior, ¿no? De la historia pasada que contaste, que el objeto ya Sí, puede estar infectado con algo muy dañino que puede hacer que en tu casa pasen cosas. No, bueno, está cabrón. Y sí, mira, por sí, ejemplo, sí. regresando a ese tipo de brujas, te voy a contar una historia. Esta historia pasó en mi familia, por parte de mi mamá, en el estado de allá de Coahuila. Resulta que en aquellos años, estaremos hablando yo creo que por ahí de los 40, ¿sí? Más o menos, 40, sí, yo creo. Pues en aquellas zonas rurales, porque estamos hablando de las zonas rurales, a pesar de que sea el pueblo y lo que tú me digas, el pueblo, pues de todas maneras son zonas rurales, ¿no? Las ciudades en sí estaban muy lejos de cada lugar. Bueno, entonces, no sé si tú sepas, pero en aquellos años, cuando una persona se titulaba y tenía un título ingeniero, el maestro, el no sé qué, era el más deseado para las muchachas, ¿no? Que el Porque ya con ese cotizado. aseguraban ahí, ¿no? La buena vida, ¿no? Según. Y entonces ya te daba como prestigio, ¿no? Que el ingeniero, que el maestro, que el profe, etc. Entonces, para esto, te quiero contar que mi bisabuela fallece muy joven. Entonces mi abuela, que también ya en paz descanse, queda al frente de sus hermanas, porque ella es la que las termina de casar, la que todo, porque falleció su mamá, entonces no tiene como, pues no tienen a nadie más. Entonces mi abuelita se hacía cargo de las hermanas más chicas, ¿no?
Entonces, una de sus hermanas se enamora de un ingeniero. Ajá. Entonces el ingeniero, pues buen mozo, ella bonita, no sé qué, pues hacen una pareja linda en el pueblo y empiezan las envidias, Las ¿no? Empiezan las envidias. envidias, que por qué ella se va a quedar con el ingeniero, ¿no? Si yo quiero al ingeniero para mí. Entonces ella no sabía que estaba provocando todo eso, ¿no? De repente, de buenas a primeras, esta tía, jovencita, al salir el sol, ¿sí? Cuando ella sale fuera de su casa, empieza a notar que tiene ronchas en todos los brazos, ¿no? Pero una cosa que ella no sabe qué es, y empieza a ver sus brazos llenos, llenos, llenos de ronchas, y le da pena, dice, ¿esto qué es, no? Entonces se empiezan a preocupar porque ella no tenía eso. Luego resulta que cuando el novio la va a visitar y ella sale a encontrarlo, a verlo, empieza a ver que cuando ella se va a acercar a verlo, empieza a ver como que si se le vinieran pájaros negros volando, ¿no? Y la van a atacar. Entonces ella empieza, no, no, como si estuviera viendo visiones. Y Okay. entonces ella, entre el susto, pues ya no lo quiere ver, porque cada que lo va a ver, se Está. aparecen estas visiones de que la están atacando, y entonces ella dice, es que ya lo relacionan, ¿no? Dice, cada que lo voy a ver, pasa esto, o sea, yo ya no te quiero ver, no te quiero ver, ya no vengas, ¿no? Y entonces él está preocupado también porque dice, ¿qué pasa? Entonces mi abuela, muy preocupada por su situación, la empieza a llevar con médicos, porque mi Sí. abuela era una persona súper escéptica, hasta que pasó lo que te voy a contar. Entonces, dice mi abuela, no, pues es que yo tengo que ayudar a esta muchacha, pues cómo va a estar así, ¿no? Ya la tía usaba unos guantes hasta acá de la pena que tenía de cómo tenía sus brazos, ¿no? O sea, para los que no me vieron, así hasta arriba del brazo, ¿no? Casi Ok. al hombro. Entonces, es la situación que dices, ya la tía mal anímicamente, ya no quiere ver al novio, se le fueron las ganas como de comer, como de todo, ya en una situación muy, muy terrible. Entonces mi abuela muy preocupada dice, no, pues es que no puedo dejar a esta muchacha así, y se pone a buscar doctores. No encuentran un doctor que les diga qué tiene, ¿sí? Y visitaron varios. No tienen un doctor que les diga qué tiene. Entonces, ya desesperada mi abuelita, unas personas le hablan de una bruja en la ciudad de Monclova. Ajá. Ok. Entonces mi abuela dice, una bruja. Pero pues si es todo lo que me queda, pues voy a ir a ver a la chingada bruja, porque yo no puedo dejar así a mi hermano. Entonces piensan cómo ir hasta allá, porque estamos hablando que hoy día la ciudad de Monclova, de donde ellas vivían, más o menos está como a 3 horas y media, 4 horas, ¿sí? En No. coche y a Ok. una buena velocidad. Entonces imagínate en ese tiempo, Para ¿no? ese tiempo. En ese tiempo. Entonces dice mi abuela que agarraron el express, que el express era una carreta, bueno, más Ujú. que una carreta, como un coche de esos de antes, jalado por caballos, ¿no? Entonces era el famoso express. Agarraron su express y se fueron para Monclova. No sé los días que hayan tardado para llegar. Chiste es que cuando llega a la ubicación que le dan a mi abuela entra pues con el temor de qué voy a encontrar, qué vamos a ver, qué tal que esto es una mentira y vinimos a dar la vuelta tan lejos y toda esa zozobra que tiene antes de entrar. Entra y ya ves que las casas de antes eran que el patio central, ¿no? Y los pasillos alrededor para las habitaciones y todo lo demás que había. Y creo que en todo México se manejaba, o por lo menos en las zonas de calor se manejaba mucho eso, ¿no? Entonces así. Entonces dice que cuando van ellos entrando al patio central, mi abuela se impresiona mucho porque en el patio estaba la mujer en cuestión, la bruja, atendiendo a una señora. Y dice que la vio montada encima de la señora, o sea, la señora estaba como en posición como si fuera caballito, y la Ok. bruja montada encima, agarrándole las trenzas, ¿no? Y gritando chingadera y media, o sea, diciendo peladez y media. Qué miedo. Sí, no, y mi abuela, si esta señora está loca, ¿qué está pasando aquí, no? Yo sigo, Sí, ¿no? no, y la mujer ahí y no, y ya no le vas a hacer algo a eso, o sea, como que estaba peleando con alguien, pero al parecer estaba peleando en el cuerpo de la mujer que estaba atendiendo. O sea, por Ok. medio del cuerpo de la mujer mandaba como la contestación a la otra persona que había puesto el mal. Eso fue lo que entendió mi abuela. Y se confirmó porque cuando terminó con esa mujer empezaron a tratar a otra pareja. Esta pareja eran unos hermanos. Te estoy contando todo esto porque o sea, sí son Sí. muchas cosas las que vio mi abuela y ella nos las contó a nosotros de viva voz, ¿ves? Por eso nos tenía toda la chiquillada ahí. Entonces, dice mi abuelita que eran unos hermanos. Un hermano alto, flaco, 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 flaco. El hombre parece que se estaba secando, ¿no? Y la hermana, delgada, pero con una panza como si estuviera embarazada, ¿no? Entonces, eso a la hermana ya la había desprestigiado porque no estaba embarazada, ¿sí? Pero ya la desprestigiaban porque tenía panza de embarazada. Entonces ellos dos van, porque pues el hermano se está secando, ¿no? O sea, se está chupando el hombre, ¿no? Poniendo cada vez más delgado, la mujer con aquello.
y entonces la van a ver. Y entonces ella dice, ok, vamos a proceder. Entonces acuestan a la muchacha, ¿sí? Porque yo no sé cómo, como fue en el patio, supongo, mi abuela, pues ahí vieron todo. La acuestan a la muchacha y entonces le dice la bruja, ya sé qué es. Dice, pero ahorita vamos a ver quién te puso este mal, porque este es un mal puesto. El mal puesto es que te hicieron brujería. Sí. Sí, este es un mal puesto, entonces, no te preocupes, ahorita lo vamos a resolver. Y empieza, ¿no? A platicar con la muchacha, le empieza, y como que la mete en un trance a la muchacha. Y entonces, dice mi abuelita, que la bruja agarraba el estómago de la muchacha, como si estuviera ella amasando algo. Entonces agarraba el estómago de la muchacha, lo jalaba como si estuviera jalándole todo eso de grasa, no sé, algo, le jalaba ahí adentro, y lo jalaba y lo dirigía hacia la boca de la muchacha. Lo dirigía, o sea, obviamente invisible esto, ¿no? Ella hacía esto y lo jalaba hacia la boca de la muchacha y le decía a la muchacha, o sea, por eso te digo, que las metía en trance como para tener comunicación con la gente que había puesto el mal. Y Sí. entonces hacía este acto de con las manos, Como de para jalar, como materializar. materializar lo que tenía en su estómago, lo materializaba, lo jalaba y lo ponía en la boca de la muchacha y le decía, cómete todo lo que hiciste. Con otras palabras, ¿verdad? Más fuertes. Ya trágate todo esto, vieja hija de tu ta. Grosería y media, ¿no? Porque es con pura peladez. Y si ahora cómetelo tú, cómete todo lo que le hiciste, porque tú esto se lo hiciste a esta muchacha a propósito para desprestigiarla, para que no se casara nunca, para que no se quede tun. Y entonces dicen que en ese momento el estómago de la muchacha iba bajando. ¿Sí? Increíble, ¿no? Increíble. Iba bajando y entonces mi abuela así de, Diosito santo, ¿dónde me vine a meter? Bueno, entonces que la bruja le dijo al muchacho, o sea, ella como que veía cosas y le dijo al muchacho, vete a tu casa, vete a tu casa, en tu entrada tienes unas macetas, ¿sí? Saca la maceta fulana de tal, volteala, ahí vas a encontrar unos muñecos, tráemelos. Wow. Entonces se van a la casa, porque dice que todo eso pasó y esperaron, ¿eh? O sea, esperaron en el tránsito. Y la gente bien. Entonces, se vienen la caja esta que encontró el muchacho y la ven y dentro había dos muñecos, o sea, vudú. Uno de los muñecos tenía una espina clavada atravesándolo, que era el hombre, por eso se estaba secando, lo que querían era verlo muerto, ¿sí? Y a la muchacha le habían puesto una panza encima, ¿sí? Y ahí la tenía sujeta. Entonces le dijo a la muchacha, aquí está el mal, ¿sí? Wow. Ahora lo vas a quemar. Y ya le dio una serie de instrucciones sobre lo que tenía que hacer, ¿no? Recuerdo que mi abuelita me contó de otras cosas que ella vio, pero la verdad es que ahorita en este momento no lo recuerdo. Bueno, cuando a ella les toca su turno, ¿sí? Mi abuela le dice que ella no quiere estar en el patio. Y entonces la pasan a un cuarto. En ese cuarto, dice mi abuela que había una hoguera, ¿sí? Que había una hoguera encendida. Y entonces que cuando ellas entran, se le queda viendo a mi tía, a la enferma, y le dice, ya sé qué tienes. Y se queda la otra así como, chinga, ¿no? Entonces yo me imagino que esta bruja aparte era medium, ¿no? Sí, Ese sí, rollo. sí. Entonces la ve y le dice, ya sé qué tienes, ven. Y le dice, enséñame los brazos. Le quita los guantes y la tía pues así toda cohibida, ¿no? Porque aparte en esos años, ¿no? Y con una persona de tanto poder, pues yo creo que se imponía. Entonces le quitan los guantes para empezarle a ver y dice, híjole, hija, qué feo te dejaron. Dice, ya sé quién fue. ¿Quieres que se lo regrese? Y la tía le dijo que sí. Le dijo sí. Dice, ya sé quién fue. Y eso lo hicieron porque se quieren quedar con tu novio. ¿Sí? Y le dice la tía, pues enojada, ¿no? Por todos los meses que ella había estado mal, por todo esto que había pasado. Que se lo regresen. Y dice que se lo regresen. Y dice mi abuela, no queremos que le regreses nada a nadie. Porque esto se paga. No, yo no quiero que le regreses nada a nadie. Lo único que quiero es que se lo quites. ¿Sí? Y que no la vuelvan a tocar. Sí, está bien. ¿Segura que no quieres que se lo regrese? Que no. No. Y la otra así por atrás. Y mi abuela, no, vamos a regresar aquí nada porque sabe Dios cómo nos va a ir después. No. Entonces dice mi abuelita que les estuvieron haciendo un ritual ahí. Bien no me acuerdo de qué se trataba, pero que en una de las partes de lo que tenían que hacer era pasarla por fuego. Entonces dice que la pusieron toda en el centro, le pusieron una sábana encima y que agarró una de las brasas de la hoguera, un tronco, y con eso, con la flama fuerte, se la empezó a pasar por todo el cuerpo. Sí, por todo el cuerpo, para limpiarla y que iba gritando cosas y que iba diciendo cosas y entre su ritual la iba limpiando, digamos, para quitarle toda esa situación. Dice mi abuela que creo que al otro día tuvieron que regresar todavía y después de eso ya se fueron para su casa otra vez. Mi tía se fue ya sin nada, o sea, iba ya curada, llegó allá a su casa bien, se casó con el ingeniero, ¿no? De ahí tuvieron familia y todo el show,
tuvieron una buena vida. Mi tía abuela falleció pues también relativamente joven, por ahí de los 60 y algo. Pero bueno, esa es una historia importante que contar porque pues estás hablando de que es algo que pasó cerca, ¿no? Claro. Digo, así como cuando mi abuela nos contaba eso, nosotros no podíamos creer una persona encima de otra jalándole las trenzas, ¿no? Sí. Y que así la estaba curando, ¿no? Porque era una cosa como fantasiosa, como irreal. Pero hoy que hemos estado hablando entre todo este mundo espiritual y en todas las cosas que se mueven, pues ya no está tan loco, ¿no? O sea, como que a lo mejor sí pueden hacer clic Sí, por medio de claro. la persona infectada. Y entonces dices, híjole, hoy hay muchas explicaciones para eso que contó mi abuela y ya no me pareció tan descabellado. O sea, ya Ya no es tan como que no descabellado. estamos tan fuera de, ¿no? Entonces, bueno, pues así estuvo esa historia. Gracias a Dios tuvo final feliz, ¿no? Porque pues Sí, qué la verdad no bueno. fue, no pasó a otras cosas, pero sí está Pero pues tuvo suerte, no siempre hay un final feliz después de un trabajo fuerte de como este que brujería, contabas. ¿no? Como, Sí, como como este que ese. contabas que sí estuvo tremendo. Sí, sí Sí, estuvo sí. tremendo. Igual tengo otra historia, pero esta similar, Ajá. porque siempre son las mujeres hacia otras mujeres. Ay, Ay, sí, no. oye, sororidad, por favor. Sí, sororidad. Eso estaba cayendo en cuenta otra mujer hacia otra Es que mujer. somos terribles, ¿eh? Con eso del territorio. La competencia, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. Eso de la competencia yo no puedo. Dejémoslo por flap. Sí. Dejémoslo por flap. No hay por qué competir. Hay para todos. Prefiero, mira, Hay para todos. Sí. esto, Ajá. esta historia. Le pasó a una señora que se llama Ángela. Ujú. En paz descanse, Ángela. Eh, Según como me la contaron, es hermana de una tía. Ajá. Entonces, sorbito. Entonces, la historia va así. Ujú. Ángela tiene un esposo que es dueño de una tienda de materiales de construcción. Ok, Y Ángela le llevaba comida a los trabajadores. ok. Pero, pues se enamora de uno, Chala. que según que el guapo y así. Y pues tienen ahí sus que veres Ujú. a espaldas del Del esposo. marido. Pero lo terrible Ajá. es que este trabajador en cuestión Ajá. era casado, Uy, pero maravilloso. no fue la esposa la que fue a decirle a Ángela, Ajá. ¿qué estás haciendo? ¿No? Ajá, ajá. Fue otra. O sea, tenía ya una amante. No, bueno, ¿cuántas Entonces, somos? exacto. Entonces la amante Ajá. fue a decirle a Ángela que qué está haciendo, que lo deje, que por aquí, que por... Y Ángela le dijo, ¿y tú a mí qué me dices si tú eres otra? ¿No? Tú Ujú, ni ujú. siquiera eres la esposa. ¿Con qué derecho tú me vas a decir a mí? Claro. Y no lo quiso dejar tampoco. Entonces, al mes de eso, a Ángela le diagnostican una enfermedad en los pulmones, cáncer Válgame Dios. en el pulmón. Le dijeron, no hay nada que hacer. Entonces su familia Ajá. la lleva a donde una bruja, curandero, Un con un curandero. curandero. Ok, ok. Y el curandero le dice, esto que tienes es un trabajo que te hizo una mujer. Y le dijo cómo era. Entonces, Ah, dijo, claro, sí sé quién es. la amante. Sí, claro. Entonces le dijo, pero es un trabajo tan fuerte, es un trabajo que te hicieron con tanta maldad que yo no te lo puedo retirar. Lo único que puedes hacer es ir con esta persona y rogarle que lo trate de deshacer. Y pues fue. No. Y luego, Ángela o sea, fue a buscar al a la, amante en ajá, cuestión y le a la rogó número 2. a la número, le rogó que le deshiciera el El hechizo. trabajo Ajá, porque se iba a morir. ajá. Y la amante le contestó, sí, te vas a ir directo al hoyo. Para eso te lo hice, para que te vayas directo al No. hoyo. Y le rogó, le dijo, lo dejo, hago lo que me pidas. No, ya no se puede, no se puede. Entonces me cuenta la persona que me contó la historia que incluso los papás de Ángela, la familia fue a A verla, a rogarle. rogarle, Qué mala. sí, que deje, pues que deshaga el trabajo que le había echado a su hija, Dios mío.
que ellos se comprometían a que Qué ella no se lamentable situación, qué horrible. falleció. Falleció porque hasta los papás les dijo, no puedo hacer nada, el trabajo ya está hecho y eso no se deshace. Ve nada más. Y así, o sea, con ese temple, con ese cinismo, con esa maldad, ¿no? Sí, con una maldad. Ángela falleció en menos de un mes. O sea, le Dios detectan al mes que se encuentra con la amante y al mes muere. O sea, en cosa de 2 meses y todos incrédulos porque era una señora joven, que se veía fuerte, que nada que ver, nunca antes había tenido algún problema, dolor, nada. nada. Se presentó de la nada y falleció al mes. Ay, esa persona qué Y mala. ahí va. El yerbatero, dentro de lo que le dijo a Ángela cuando lo fue a ver por primera vez, Ajá. le dijo que la maldad, porque era un curandero, por ahí brujo, ya ves que se combina un Sí, poco sí, de esto, sí. ¿no? Le dijo que en la visión que él vio, si era un trabajo que era de muerte, Ajá. porque le dijo que la vio con gusanos, Oh, que la vio que estaba llena de gusanos en el cuerpo. ajá. Entonces, en el velorio, en el velorio de Ángela, la hermana de Ángela cuenta que cuando la ibas a echar en el ataúd, tenía un gusano en la nariz. Se lo quitaba. A rato, otro gusano. Así. Entonces, fue terrible y se acordó del brujo, del curandero, No inventes. que le dijo, es un trabajo para morirse, o sea, no para morirse, Sí, sí, o sí, pero sea, la quieren muerta. exacto, es Ya un la quieren trabajo trascendida. para matarla y tanto es así que se va a morir con Santa rebosando de gusanos. No, Eso fue lo que cállate, dijo. qué horror. Y sí, se le estaban saliendo en el velorio ya los gusanitos. No, está horrible, Horrible, horrible. horrible, horrible. Para que veas el odio que puede alcanzar una persona y aparte por tonterías. Por un hombre. Pues por un hombre. Ay, bueno, por amor de Dios, sí, Por nos amor. tomemos sorbito, porque eso estuvo muy fuerte. Sorbito. Sí, ¿no? Pero a veces, no sé, es lo que te decía, a veces una ni siquiera se imagina, pues Que Ángela está creando sabía, ese ¿no? tipo Lo de que cosas, hacía, sí, pero claro. hay otras mujeres que ni Que en no. cuenta de Yo quién. te voy a contar otra historia que pasó. Esta fue de justicia, ¿sí? Resulta que hace unos años, en Toluca, sí, estando en Toluca, pasó muy cerquita. Esto pasó en la oficina que tiene mi esposo. Entonces tenía varios trabajadores. Y había entrado a trabajar con él una muchacha que acababa de, como de salir de secretaria. Estaba estudiando para eso, creo, todavía no se titulaba. Pero esta muchacha era la hija de la señora que trabajaba conmigo en casa, ayudando. Entonces le dimos la oportunidad de que se fuera a trabajar a la oficina porque, pues bueno, la muchacha aspiraba a más cosas y todo, ¿no? Aprendió a manejar, se le prestó un coche, o sea, bien, 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 y una buena muchacha. Entonces, la muchacha, pues entre que ya empieza a ganar más dinero, pues empieza a vestir mejor, ¿verdad? Se compra un buen teléfono y todo. Entonces, ahí en la oficina en ese momento, pues había más trabajadores. Y pues de repente ya sabes que la nueva, que no sé qué, que le quieren hacer cargarle carrilla, que la fregada. Y entonces esta muchacha llega con su teléfono nuevo, ¿no? Y de repente su teléfono desaparece, ¿no? Y ella buscándolo toda desesperada, porque pues imagínate, ¿no? Con el trabajo que lo compró, todo el show. Y entonces me cuenta a su mamá lo que había pasado y pues todo el mundo se pone a buscar el teléfono, pero resulta que nunca aparece el teléfono. Bueno, dudaban de uno de los empleados. Dudaban de uno de los empleados, decían, a mí se me hace que fue fulano. ¿Por qué no? Pues es que no sé, porque me late que fue fulano. Ya sabes, de esas veces como que no sabes, pero sí sabes, ¿no? Como que te late que es alguien porque algo has visto en su conducta, ¿no? Bueno, como no se sabía ciencia cierta, la mamá no se quedó quieta y dijo, esto tengo que arreglarlo de alguna otra manera. Y me dice, ya, pero ya lo voy a arreglar. Le digo, bueno, pues, ¿qué va a hacer o qué? Me dice, no, ya hice. Digo, pues, ¿qué hizo? Dice, aquí en el pueblo, ¿sí? Hay una bruja y ya la fui a ver. Le digo, ¿cómo cree que se mete con esas cosas? Por favor, le pueda pasar algo. No, dice, esto se tiene que arreglar porque mi hija no tiene por qué pasar por esto. Bueno, ¿y qué hizo? Dice, pues le fui a decir lo que había pasado. Y ella me dijo, dice, lanzó un conjuro, un hechizo ahí, y que le dijo, a la persona que le robó a tu hija su teléfono, se le van a quemar las manos. Y tú dirías, ajá, sí.
¿no? Pasó. Todos supimos de eso, ¿eh? O sea, todos nos enteramos que esa era la resolución Sí, y sí, así sí. te ibas a dar cuenta quién era. Bueno, ¿qué te diré? Pasó un mes, ¿sí? Y tuvimos una fiesta. Y en esa fiesta se invitó a los empleados de la oficina. Y entonces estábamos todos repartiendo muy bien, muy padre. Y sirvieron de comer parrilladas. Pero para esto te llevaban como el anafre, como el lugar, la plancha donde Sí. iba la carne, ¿no? Y tenían ahí los cortes, no sé qué, y te lo ponían al centro de tu mesa y tú ya te servías. Pero esto llevaba pues un poco de los líquidos de las carnes, ¿no? De los Claro, jugos y sí, todo. sí. Entonces resulta que en una de las mesas va el mesero a colocar la carne y se le ladea la charola y todo el caldito hirviendo le cae en las manos a uno de los trabajadores de la oficina. Entonces, ladrón. Y entonces el que está al lado dice, fuiste tú, ¿no? Y lo señala con el dedo, fuiste tú. Y el otro así, no, no. Y pues entre la vergüenza, el que se está quemando y que todo se cocinó ahí las manos y que no sé qué, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra lo que dijo la mujer. Wow, ¿Sí? qué Y aparte, impresionante. sí era la persona de la que dudábamos. Además, Ajá, además, bueno, se cumplió. Digo, de todas maneras no entregó nada, ¿verdad? Porque se siguió haciendo el loco, pero quedó expuesto. ¿Sí? sí, Quedó qué expuesto. Y tú fuerte. dices, parece profecía, o sea, no manches, pero se cumplió. Entonces, de esas historias podemos encontrar, bueno, un chorro, pero ¿qué mueven? O sea, ¿qué hacen ellos que mueven en ese mundo energético, espiritual, que uno ¿Cómo no se lo da cuenta? detectan? Ahora, ¿Cómo ¿qué lo pasa con ven? esas personas como Ángela que fallecieron? ¿Qué pasa con esas personas que fueron por brujería, que murieron? ¿Al otro lado encuentran la paz? ¿O cuando están del otro lado ni cuenta se dieron? ¿O cuando están del otro lado están buscando justicia? ¿O qué hacen con eso? ¿Qué pasa con ellas? Exacto, ¿qué ¿O si se van a pasa? ¿Qué pasa descansar con y, esa alma ajá, que murió en una circunstancia muy lamentable? es que aparte, Sí, sí, sufridísimo y sí, por un error, exacto. porque cometió un error. Pero yo creo que, bueno, con la persona víctima de brujería que llega a fallecer, no podemos saber qué pasa, ¿no? Pero yo creo que sí debe de haber algo que pasa también con la persona que lo hace. Sí, mira, te voy a contar la última historia porque esta la tengo que contar. Debe de ser peor. No, hasta eso. No digo Es lo que que no le pasa sé, a la o sea, persona yo que hace la pienso eso, maldad. porque la persona, por ejemplo, yo escuchaba que los que se dedican a esto de la brujería pueden heredar de repente como los dones a su familia. ¿No? Ajá. Porque los que son brujos de todos tienen que tener algún don. O Tiene, sea, tienen que tener sí, porque ese don es el que los conecta con precisamente poder cambiar de forma, transmutar la energía, hacer que otras personas sufran, mandarle las malas vibras, o sea, tienen que tener un don sí, sí, para poder sí. manejar esos temas al otro lado, porque estamos hablando que es algo que nosotros no vemos, pero que ellos pueden ver, ¿no? O se pueden comunicar y les hacen caso, Exacto. ¿sí? Entonces, tienen que tener un don, Algo. algo. Y esos dones se heredan porque son heredables. Sí. Pero puedes heredar los malos si les enseñas, porque dicen que hay gente que hasta le quiere heredar a sus hijos y les enseña el mal cómo hacerlo, ¿no? Y gente que pues simplemente ahí se quedó con eso, pero alguien en la familia lo puede heredar, ¿sí? No a lo mejor precisamente para el mal, pero puede heredar esos dones de ver, de tener esas sensibilidades, Sí. ¿no? Entonces, mira, la historia que te voy a contar también pasó en la familia, porque bueno, en la familia hay mucho que contar, como de los dos lados, ¿no? Y yo digo, ay, Diosito Santo, pues ¿en dónde estamos metidos, verdad? Vamos a rezarle a Diosito que estemos bien, porque Santo Cristo. Bueno, resulta que la vez pasada hablábamos de mi bisabuelo, el bisabuelo Esteban. Bisabuelo Esteban tenía un hermano, su hermano Pedro. En paz descanse también el abuelo, Pedro. Dicen que el bisabuelo Pedro era muy malo, ¿sí? Muy malo. Y mi papá inclusive me escribió cómo decía que le decían, Pedro Mezquite, ¿sí? Sí. Pedro Mezquite, no sé por qué. Pero que el abuelo Pedro era malo, no el bisabuelo. Entonces el bisabuelo nunca le había dicho a nadie que supuestamente él era Nahual. Wow. Ay, por eso te estoy diciendo, ay, Santo Cristo, ¿no? A ver, ¿quién? Sí, Así. ay, bueno. El asunto es que en ese tiempo el abuelo Esteban, le digo abuelo para no decir bisabuelo porque está muy largo, ¿no? El abuelito Esteban tenía unos terrenos alejados de su casa. Entonces, pues en aquellos tiempos no había como tanto transporte, pues entonces iban a pie, ¿no? Si estamos hablando de 1900, 1850, o sea, estamos hablando de Sí, hace sí, un sí. chorro de años, entonces a pie muchas cosas. Bueno, dice mi papá que esa historia fue contada por parte de su bisabuelito, que se las contaba, que le dijo que él tenía que salir un día a ir a ver sus terrenos. Entonces, para poder salir, se iba de noche, para poder llegar amaneciendo, ¿sí? Wow. Entonces, imagínate.
Entonces, que como no sabía si iba a llover o no sé qué, se ponían una como capa encima que hacían con palmas, inclusive aquí creo que tengo el nombre, sí, capizayo se llama, el capizayo, que era como una capa moderna, ¿no? Pero que en ese tiempo la hacían todavía con fibras naturales como del petate, para que Ok. les repeliera un poco el agua, ¿no? Entonces va. Bueno, dice el abuelo, me voy a ir porque tengo que hacer esto. Y le dice a su hermano, no vayas, no vayas. Está muy lejos, es de noche, parece que va a llover. Le dice el abuelo, Pedro, ¿no? Le dice, no vayas, porque qué tal que te sale el perro negro. Dice el abuelo, que me va a salir ni que nada. Y agarra su machete y se pone su machete. Dice, no, no, yo tengo que ir, o sea, no puedo quedarme. No vayas, mejor vas mañana, Esteban, ¿para qué te vas a ir? No, no, es que tengo que hacer mis cosas. Bueno, ya te dije, te sale el perro negro, ahí tú sabes, Ah, ya. allá tú sabes, ¿no? Y entonces el abuelo dice, ya te dije que llevo mi machete. Ah, bueno, se sale el abuelo Esteban, se sale caminando y empieza su travesía, ¿no? Porque pues mucho que andar. Y entonces dice que de repente empieza a escuchar, ¿no? Como un gruñido. Y él decía, chirrión, pues que se oye, ¿no? ¿Qué será? Sabe. Va, llega. Sigue andando, todavía no llega a donde va, sigue andando, ya era de noche. Y entonces dice que de repente siguen los gruñidos, pero él ya se está preparando con el machete, ¿no? Entonces ve que entre donde él anda en la noche, ve dos ojos que son como carbones encendidos. Oh. Ajá, que lo están siguiendo. Y se espanta, porque obviamente, oye, que me está siguiendo, que tiene los ojos así, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Sí, sí. Y entonces se acuerda del perro negro. Y dice, ¿será el perro negro, no? Que a lo mejor el que me está siguiendo. Entonces saca su machete, espera la siguiente vez que lo siente cerca y le tira el machetazo y él siente que le pega, ¿sí? Ok. Que le da. Entonces él se va a su lugar, porque bien valiente, yo me hubiera regresado corriendo, ¿no? Llega a donde tiene que llegar y todavía se regresa. Cuando él se regresa, dice, Pedro me dijo lo del perro negro. Quiero ver dónde anda Pedro. Se regresa a buscarlo. Pues lo encuentra herido de un brazo. Y le dice, tú eres el perro negro. Y le dice Pedro, te dije que no salieras, yo te iba cuidando. Ay, ¿Sí? no. Te iba cuidando. Y le dice el abuelo, no, por favor, porque el abuelo, pues súper católico, ya lo mencioné también la vez pasada, que es súper católico, él no iba con estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea, imagínate, ¿no? Que una persona pueda convertirse en un perro, ¿sí? Y que con la voluntad haga lo que quiere, está muy impresionante, Sí, muy está muy impresionante. Entonces, que él lo impresionante. haya podido lograr y que lo haya hecho, que aparte lo usara para el mal, porque no lo usaba para el bien, ¿verdad? Porque cada que se escucha del nahual, se escucha que es, el perro negro o el nahual, se escucha que es maligno, ¿no? Que ataca o a voluntad hace cosas, y entonces está canijo, ¿no? Porque es como lo de las brujas, ¿no? Que las brujas Sí. también se transforman en guajolotes, en pájaros, en lechuzas, en lo que tú me digas. Entonces, bueno, el abuelo, el bisabuelo, que sería mi tío, bisabuelo Pedro, le dice a sus sobrinos que les va a heredar el don, ¿sí? Que él les va a heredar su don. Wow. Nadie quiso, nadie se le acercó, ¿sí? Dice mi papá que en alguna ocasión, cuando andaba borrachillo, le quiso contar cómo se convertía en el nahual, ¿no? Y que empezaba Qué haciendo, ¿no? Y mi interesante. papá dice que sí, que no se acuerda de toda la historia, pero pues como le gustan las historias de mi papá, dice que trata de acordarse y que no se acuerda, que dice que no, lo único que se acuerda es que le dijo que hacía una estrella de 5 picos, ¿sí? Que él se colocaba en medio y empezaba el ritual, y que luego brincaba entre los picos de un lado al otro para poder terminar con la conversión. Bien, bien, bien o más, ¿qué pasó? No lo sé, o sea, porque esta es una historia que es oral, contada, ¿no? De qué ha pasado, Ujú. y mi papá es el que más las recuerda y el que más las guarda, porque es así como que mi papá es una enciclopedia, entonces se acuerda de un chorro de cosas, pero y yo digo, Wow. ay, Diosito Santo, no vaya a pasarse en alguna generación para acá, porque Pues al están todavía. parecer ahí se acabó el legado. Sí, oye, por favor, porque está canijo. No, luego dice, ¿no? La Biblia dice que las cosas que se hacen malas pasan hasta 7 Ay, generaciones y son sí. maldiciones ¿En qué generacionales. generación estás? Ay, no sé, déjame la cuento, Ahora está ¿sí? Pero pues está canijo, ¿no? Como que Diosito nos ampare y nos libre de esas cosas, No, pero no, qué no, miedo, bueno, y qué si miedo, seguimos qué contando, miedo. mira, la piel chinita, pero creo que ya nos echamos un capítulo completo, ¿sí? Sí, no, Completo. no, no, es que este tema, no. Está, por Fuerte. favor, amigos, todos los que nos estén escuchando, cuéntenos sus historias, nos encanta escuchar y leer relatos. Hasta Sí, sí, ahorita todavía no sí. nos mandan un relato, nos han mandado felicitaciones, nos han mandado comentarios de que les gusta el programa, estamos muy agradecidos con todos los que nos han escrito algunas cosas ahí simpatizando con nosotros. Por favor,
escríbanos comentándonos si algo no les Vamos parece, a hacer ¿verdad? alguna dinámica para Alguna que se animen dinámica a para que mandar un nos manden comentario. un comentario más largo, no sé, Sí, cuéntenos sí, historias. Hay que pensar en algo. Cuéntanos historias, ya saben que aquí escuchamos, leemos, podemos interactuar con ellas también. Sería muy interesante, ¿no? Sí, Porque sí. no nada más estas historias están padres, hay unas que Dios de mi vida, ¿eh? O sea, pueden De ser verdad. historias incluso si no quieren que las podemos contar de manera anónima, ¿no? O Claro, historias chuscas, historias de fantasmas, historias de este tipo de conversiones, historias de nahuales, historias de lo que se les ocurra, lo de que brujas, sepan sobre el tema. cosas que estamos hablando, debe de haber muchas cosas más, alguien debe de estar pasando por otras cosas y que si nos puede compartir también adelante, aquí estamos, aquí seguimos. Tenemos nuestro correo, que no se les olvide, que flojerasernormal@gmail.com. Tenemos el Spotify, como que flojera ser normal, ¿sí? Y tenemos el YouTube como Chagui y Gaby Podcast. Y aquí estamos con ustedes, nos vemos el próximo capítulo, no olviden darnos su poderosísimo like, síganos, porque hay gente que se le olvida darnos la campanita para que nos puedan seguir, para que aumente este algoritmo y pueda salirle a más personas también. Lo mismo en YouTube, veo que tenemos visualizaciones, pero falta que nos den like. Denle la manita arriba, por favor, ahí estamos. Pues, ¿sí? Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos, porque honren ya estamos. A sus muertos y que tengan, no sé. Una buena noche. Una buena noche. Bye. Adiós. Ahí les decimos a qué sabía el pip. Necesito más vino. Sorbito.